Dr. Pedro M. Escudero de los Ríos, cirujano oncólogo por el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, cursó estudios de posgrado en cirugía oncológica en el Instituto Gustave Roussy de París, Francia, además de contar con maestría en sistemas de salud por la UNAM y de alta dirección por el CEPEM. Fue director médico de la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Hospital de Oncología y posteriormente director general del mismo en el periodo 2007-2008. Es miembro de varias sociedades médicas y ha participado en numerosos congresos, además de ser autor de artículos y libros relacionados con la oncología quirúrgica. Actualmente, funge como director médico en el Hospital Star Médica Lomas Verdes y es consejo y sinodal del Consejo Mexicano de Oncología, responsable del capítulo de recertificación para el periodo 2024-2025. Hola, muy buenas noches. Aprecio muchísimo la deferencia que tienen hacia mi persona en esta gran Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias, doctor. Eduardo, al Instituto Nacional de Salud Pública, todas las personalidades que hoy nos acompañan y a ustedes por su permanencia y su atención. El poder charlar a posteriori tiene varias ventajas y esa ventaja para mí ha sido que hoy he aprendido muchísimo de todos los ponentes que me han antecedido, en verdad, brillantes disertaciones. La desventaja es que tiende uno a ser repetitivo respecto a los datos que vamos a presentar y por lo tanto quiero que este análisis lo hagamos más reflexivo. No voy a repetir muchos de los datos que ya se dijeron, pero quiero que llevemos reflexiones porque soluciones las hemos buscado por 40 años, bien lo decía la doctora Gerson, desde que hicimos el primer Plan Nacional de Cáncer. Y creo que como equipos interdisciplinarios sabemos cuál es el rumbo y no tenemos mucha duda en ello. Lo que ha faltado en esta condición, en este tiempo, y con que hablo de un margen de 40 años, es voluntad política para que las cosas sucedan a través de las diferentes instancias que hemos puesto en cada gestión con la posibilidad de querer crecer hacia el favor de nuestros pacientes con cáncer. Primero tenemos que analizar cuál es el porcentaje de pacientes que tiene atención privada en México en un sistema fragmentado que todos conocemos. He escuchado hoy que muchos nos referimos que el paciente en atención privada tiene una mejor condición de acceso. Pues sí, pero también es parcialmente, por una razón que vamos a analizar en un momento. Y vean ustedes cómo del total de pacientes que pueden requerir, que tienen una necesidad de atención, pues si acaso el 1%, 2%, porcentajes son mínimos, tienen una atención privada en México. Y un punto que ya marcaba de manera muy importante Javier es cómo se ha incrementado en la demanda de atención en establecimientos privados de salud. Pero esa demanda de atención hay que tenerlo muy claro, no corresponde solamente a hospitales privados. Un gran porcentaje, y ustedes lo saben y ya quedó manifiesto aquí, es hacia consultorios de primer contacto. ¿Cuáles? Los que están junto a las farmacias, de lo cual ya se especificó, y que de alguna forma han ayudado a desahogar muchísimo la concentración de pacientes en las instituciones públicas independientemente de las que se traten. Y el otro porcentaje de pacientes en medio privado es el que llega a la atención a hospital privado, pero ese porcentaje también es bajo y vamos a analizar las razones de por qué sucede de esta manera. ¿Cómo se entera un paciente en México de la oferta privada de salud? Pues muchos de ustedes lo viven porque en este sistema también muchos de nosotros hemos ejercido en sistema público y tenemos práctica privada. El 60% por su médico tratante, el 20% por aseguradora, el 13% por recomendación, boca a boca, el por internet y quizá por otros medios de que vas pasando y ves el espectacular y dices, bueno, va a haber un nuevo hospital por aquí. Y es la forma en cómo en México las personas conocen cuál es la oferta del sector privado. Voy a tomar este punto de manera rápida porque sí impacta a la condición de la atención privada, a favor en unos puntos, pero también de manera no favorable, no para el sector privado, sino para el paciente. El gasto catastrófico en salud en nuestro país, desafortunadamente, y a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, que hay que reconocer, pero sigue siendo muy alto.
Y por definición, aquí hay puristas del tema, pero aproximadamente se dice que aquella persona o aquel hogar que destina más del 30% de sus ingresos en gastos en salud y que no tiene las posibilidades económicas de un ingreso claro, está ya incurriendo en una condición de gasto catastrófico. Y si a eso le tomamos la catástrofe que representa el cáncer de mama triple negativo, que a mí me gustó este artículo que seguramente muchos de ustedes conocen, publicado en 2015 el Dr. Daly, en donde mencionan la tormenta perfecta refiriéndose a cáncer de mama en general, en un análisis muy interesante que hacen en Estados Unidos, pero ahí ponen en claro la brecha que existe entre las personas que tienen acceso al servicio privado de salud en Estados Unidos, pero aquellos que no la tienen, ¿qué poblaciones? Afroamericana, inues en Alaska, población india, nativa, y las poblaciones de clases bajas en Estados Unidos. Por eso le llama la tormenta perfecta. Y es un análisis muy interesante que creo que nosotros podemos extrapolar porque finalmente en las economías que no tenemos las posibilidades de contar con un desarrollo tan importante como es en Europa o en el mismo Estados Unidos, pues nos vemos con muchos problemas de atención. Y el problema entonces se centra en los 4 básicos: biología tumoral, la genómica, pero muy importante, acceso a servicios de atención y procesos de atención y financiamiento, lo cual ha sido ya platicado en el transcurso del día, y también de manera importante el patrón cultural de la población. Vean ustedes que en esta publicación muy interesante, que conocerán algunos de ustedes y les invito también a que la conozcamos, del INEGI, publicada en el 2022, hace un análisis de establecimientos privados de salud y también, y para no variar, los principales establecimientos privados de salud están concentrados hacia la región central y básicamente en 4 estados. Entonces, esto habla también de que no hay una distribución homogénea, aún cuando sea oferta privada, dentro de nuestro país. Esto se centra fundamentalmente como en Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Veracruz, Puebla. Ahora, en estos hospitales, muy importante, no todos tienen la alta especialidad, solamente el 10% ofrece condiciones de alta especialidad. Y esto también es un parangón importante a analizar si nosotros queremos incursionar también en una oferta de servicio con todas las variantes que ya se han puesto sobre la mesa. En cuanto a camas sensibles, 4 de cada 100 cuentan con más de 50 camas. Y en el tipo de consulta que se oferta, 48% es atención de especialidad, 34% medicina general, urgencias y de otras. Esta gráfica es simplemente para mostrar en el análisis que hace de aplicaciones, administración de quimioterapia en el sector privado. La tasa de quimioterapia es de 50 por 100,000 sobre 64,792 pacientes. Entonces, tampoco es que a todas las pacientes que van al sector privado se les esté tratando, cuando llegan al consultorio de cualesquiera de los oncólogos aquí presentes o ginecólogos, que requiera el manejo, que pase al hospital privado y que tenga acceso al manejo. Y aquí viene un punto muy importante de análisis. Del 100% de las pacientes que acuden al sector privado, únicamente y si acaso el 20% tiene un seguro de gastos médicos que muy probablemente va a poder soportar la carga económica que representa el manejo del cáncer. Los otros pacientes que acuden al sector privado son en una condición porque el sistema público no está ofreciendo la oferta de servicio que el paciente tiene como expectativa y por supuesto, lo dijo muy claro Javier, cuando hay una demanda siempre se van a abrir o la persona va a buscar posibilidades de oferta. Y claro que buscan la atención privada, pero ¿qué sucede? Esa población que no tiene el seguro de gastos médicos recibe la atención con el médico cirujano oncólogo, el oncólogo médico, el médico perfectamente delinea cuál es el esquema de tratamiento a seguir, pero el paciente no tiene la posibilidad de pagarlo. Y esa es una verdad que también tenemos que estar conscientes, porque a veces hablamos, es que en privado sí se puede. Pues no se puede todo, depende si tienes también un seguro de gastos médicos. Estas determinantes de acceso lo tomé de una publicación también muy importante del Colegio de México del 2020, en donde hacen la dimensión entre oferta y demanda. A propósito, yo alineé la oferta, si se dan cuenta, de una manera un poquito más ordenada,
haciendo alusión a lo que pueda corresponder a un sistema privado de salud, en donde entre las variantes que se consideran es la visibilidad, esto es que las personas sepan que existe el acceso a la salud, que reitero, este modelo también se puede aplicar y se debe aplicar al sector público, que el paciente sienta como propio el hospital, que le tenga confianza, que vaya de acuerdo a sus creencias, que vaya de acuerdo a su expectativa, que espero yo del proceso de atención, que haya disponibilidad, esto es acceso, facilidad y horarios, que no interfiera en la condición laboral del paciente para que el paciente pueda realmente tener la posibilidad de la atención que requiere, que sea asequible, y aquí entramos a un término en medio privado que no necesariamente se va a cumplir, en cuanto a la condición económica. No me digan, pero ¿cuánto cuesta una consulta privada en un hospital privado, de las que muchos de ustedes cobran o cobramos? ¿Cuántos pacientes tienen realmente posibilidades de pagarla? Si es por aseguradora, ya quedamos que un 20%, pero los otros pacientes, ¿cuántas posibilidades de consultas subsecuentes van a tener? Y desde luego, la idoneidad en cuanto a trabajar de manera muy importante las condiciones de calidad y de seguridad. Ahora, en cuanto a la demanda, la habilidad o la posibilidad que van a tener los clientes, los pacientes, para poder percibir la atención. ¿Cómo la percibo? ¿Es realmente lo que yo espero? ¿Corresponde a la atención que quiero? ¿Qué miedos manejo como paciente para poder acercarme a un hospital que aparte, si es sector público, va a estar saturado, pero si es privado, pues no voy a poderlo pagar? Esa condición es importante. La demanda para poder buscar, esto se refiere a la factibilidad de acceso que puedan tener los pacientes para poder acudir en cuanto a qué tan lejos me queda de mi centro de trabajo, del lugar donde vivo, y factor muy importante, cuánto gasto para hacerme llegar al hospital, sea público o privado, porque a veces solo pensamos en el costo de la atención, pero todos los costos indirectos que existen también son muy importantes y que en muchas ocasiones limitan la factibilidad de que los pacientes puedan seguir y continuar su atención. ¿Cuánto es el ingreso de estos pacientes o de la familia para poder costear su atención, que ya lo mencionábamos? Y desde luego para involucrarse un factor cultural primordial en función de la continuidad que debe tener el paciente para el seguimiento y que no necesariamente se cumple tampoco en medio privado. Reflexiones. En México, la posibilidad de atención en establecimientos privados de salud muestra un incremento en los últimos años, el cual es atribuible a varios factores: la distancia a centros de atención gubernamentales, los tiempos de espera, la falta de servicios especializados y siempre, y por qué no hay que decirlo, los pacientes buscan, sobre todo en el área de oncología, una segunda opinión, más que válido. La oferta de servicio privado en el área de oncología es limitada y fragmentada y se trabaja en nichos aislados. Y esto lo digo con conocimiento de causa. He tenido la bondad de la vida hacia mi persona de poder trabajar en medio público, como muchos de ustedes saben, orgullosamente IMSS, siempre lo he dicho y lo diré. Tengo la oportunidad de ahorita estar trabajando en medio privado y saben, no hay un sistema perfecto, no existe el sistema ideal. Por supuesto que el sistema privado ofrece muchas ventajas, pero también tiene muchas áreas de oportunidad. Y esta condición también nos tiene que hacer reflexionar cuando pensamos en un plan nacional de salud para buscar la factibilidad de cómo hacer esa alianza que es tan importante. Cuando en el medio privado hay disponibilidad de recursos, hay camas, hay equipos, hay médicos, hay técnicos, pero lo que faltan son pacientes. La ecuación en el medio público es que hay todo lo que dije, pero sobran y vaya que hay una demanda muy alta de atención. Entonces, por ahí deberemos trabajar mucho porque los qués ya lo sabemos, el qué tenemos que hacer ya lo sabemos. ¿Saben cuál es la pregunta correcta que tenemos que contestar hoy por hoy? El cómo lo vamos a hacer. El qué, reitero, desde hace 40 años lo hemos trabajado y hoy por hoy ya quedó muy claro cómo tenemos que hacerlo. La pregunta que no hemos podido resolver es cómo lo vamos a hacer. Y una primera opción que yo pongo en la mesa es, por supuesto, apertura y voluntad política.
Si no existe esta, podemos seguir trabajando en nuestros planes, en nuestros registros, en lo que ustedes me digan, pero nunca vamos a tener la factibilidad de la cohesión que requieren y merece nuestra población. Por supuesto, fomentar la investigación, magnífica la presentación que hizo el doctor García Sáenz, que por supuesto, no sé si el doctor está todavía por aquí, pero ahí está su homónimo, el doctor Ricardo García Sáenz, que fue director del Hospital de Oncología, director de esta academia. Entonces, pues bueno, ya mencionó todas las bondades de la investigación y creo que en los centros privados se debería migrar más hacia la condición de academia y de investigación. Se hace en algunos centros, por supuesto que sí, sin lugar a duda, pero no de manera homogénea, y creo que por ahí hay una gran área de oportunidad, incluso viéndola como un retorno de inversión. También la industria farmacéutica deberá continuar favoreciendo protocolos en donde sea y puedan ser más permisibles para las personas que menos recursos tienen. Sí, a través de la investigación, pero también a través de las campañas que deban de tener, y creo que de manera muy importante, como lo hacen ya muchas de ellas, no solamente estar en la condición de estudiar la molécula. Creo que deben invertirse también más por parte de la industria farmacéutica en cuestiones de tamizaje y de prevención. Eso sería muy importante para tener una posibilidad de crecimiento mayor. Finalmente, el sistema de salud en México deberá considerar en algún momento la participación sistematizada y planeada de manera conjunta del sector privado y del sector gubernamental. Yo, estando en los dos sistemas, sé que sí se puede, o sea, sí hay forma de lograrlo. Reitero, deberán tenerse muchas voluntades para que esto pudiera suceder. Finalmente, y en respeto del tiempo, solamente concluyo que cualquier sistema de salud, sea público o privado, si no pone al paciente como el eje central de sus acciones, nunca va a considerar todo lo que ese paciente requiere y siempre va a estar girando no en torno al paciente, sino a lo que el Estado o el sistema privado cree que es la mejor oferta. Los procesos de calidad y de seguridad son básicos para la atención de nuestros pacientes. Hoy por hoy no podemos otorgar servicios de salud, de investigación, de planeación, si no van en el sustento de calidad y de seguridad. Debo decir que en el sistema que trabajo, los hospitales se han certificado en el Canadian Health Council, que tiene estándares muy altos para este aseguramiento de calidad, y creo que es la táctica que debemos continuar todos como un sistema, para no hablar de sistemas fragmentados, sino algún día seguir teniendo la esperanza de hablar de un sistema de salud que es el que se merecen nuestras queridas mujeres y nuestro pueblo. Muchas gracias a todos por su atención.